Buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en el que estén viendo el video. Mi nombre es Juan Ernesto Barragán Pérez, soy ingeniero en electrónica y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre un tema de la materia de análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna. El concepto del que vamos a hablar es el concepto de impedancia. ¿Qué es la impedancia? Bueno, es el equivalente de la resistencia en circuitos de corriente alterna, pero es algo más que solamente la resistencia. Para comenzar a hablar sobre este tema, comenzaremos hablando de son los elementos que la componen. Si observamos la fórmula, podemos ver que el primer componente de la impedancia es la resistencia. La resistencia es un concepto ya previamente visto en análisis de circuitos de corriente directa o en la materia de electricidad y magnetismo. Después sigue un signo más menos. ¿Por qué? Porque el siguiente elemento es la reactancia. La reactancia puede ser inductiva o capacitiva y puede ser, de acuerdo a eso, puede ser positiva o negativa. En este caso se designa la letra J porque es un número imaginario, la componente de reactancia. ¿Por qué? Porque solamente se presenta en corriente alterna esta parte. La resistencia puede existir en corriente directa alterna, pero la reactancia solamente existe en circuitos de corriente alterna. La reactancia puede ser negativa o positiva dependiendo de qué elemento sea el que la genere. En este caso, para los inductores XL es positiva y para los capacitores XC es negativa. De tal manera que al observar la gráfica podemos ver que se contrarrestan una a otra y eso es algo que se utiliza para precisamente. Lo ideal sería que la impedancia solamente tuviera componente resistiva, pero debido a la naturaleza de los componentes que usan la energía, en este caso motores eléctricos, son bobinas, inductores que tienen una respuesta natural a la corriente alterna y me crean específicamente reactancia inductiva. A continuación vemos las fórmulas de reactancia capacitiva y reactancia inductiva. En el caso de la reactancia capacitiva, vemos un signo negativo porque afecta la fórmula que genera el valor, eh, así lo tiene ya predeterminado por un análisis matemático previamente hecho. Eh, la reactancia inductiva, en este caso, es positiva debido también a otro análisis matemático. Y si observamos las dos, podemos ver que las dos dependen de la frecuencia angular, en este caso la letra omega está presente en las dos, o 2pi por f, que es igual a omega. Esa es la frecuencia de oscilación de la fuente de corriente alterna, lo cual nos dice que cuando aplicamos una señal de corriente alterna a un dispositivo inductivo o capacitivo, la reactancia dependerá precisamente del valor de la frecuencia y del valor del elemento, ya sea los capacitivos en faradios y los inductivos en henrios. Para entrar más en detalle, vamos a comenzar a hablar desde los elementos más básicos que se vieron en electricidad y magnetismo. El inductor. El inductor, ¿por qué es que genera esa reactancia? Bueno, la respuesta natural de un inductor se explica en este momento con la ley. Vamos a usar la ley de Ampère, la de inducción, para explicar esto. En un conductor que circula una corriente eléctrica,
la ley de Ampère nos dice que se va a generar un campo magnético alrededor de ese cable, ¿sí? Que conduce una corriente. Ahora, si a ese cable se le agrega, se le aplica corriente alterna, la cual cambia de sentido, tendremos un campo magnético variable. Y la ley de inducción de Faraday me dice que un circuito eléctrico que está dentro de un campo magnético variable es inducido por ese campo magnético y genera una corriente en tal sentido, perdón, eh, genera una corriente en tal sentido que va en contra de la que la está generando en este caso. La flecha gris describe la corriente que se genera en contra de la principal que ya tenemos. De tal manera que esa corriente funciona como una especie de amortiguador de la corriente, lo que genera un retraso en la corriente, hablando de fasores, genera un desfase entre la corriente y el voltaje de un inductor. Aquí, como vemos, este dibujo nos muestra ya un inductor, o sea, un cable enrollado ya concentrado, lo cual nos genera un efecto mayor de inductancia. Es decir, eh, se genera mayor campo magnético, se induce mayor corriente en contra de la que la está generando, por lo tanto el efecto es mayor y el desfase de la corriente, al ser un circuito puramente inductivo, será en unas gráficas más adelante veremos que es a 90 grados. Aquí podemos apreciar un circuito de corriente alterna, el cual es un circuito puramente inductivo de manera ideal, porque en la realidad no existen. Podemos ver en la gráfica el voltaje aplicado al circuito y la corriente en el circuito, designada por IL. Cómo están retrasada la corriente 90 grados con respecto al voltaje. Esto debido al efecto que expliqué anteriormente. Si intentamos meter una corriente variable a un inductor, ese inductor va a generar una corriente en contra de la que lo está generando y por lo tanto funciona como una especie de amortiguador el inductor, y ese desfase crea ciertos efectos negativos en circuitos de corriente alterna. Por otra parte, el capacitor también almacena energía por medio de un campo eléctrico entre dos placas conductoras. El capacitor genera un efecto similar al del inductor, solamente que en vez de atrasar la corriente, en este caso el capacitor la adelanta. ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando cortocircuitamos las terminales de un capacitor, normalmente la corriente se va al máximo, se genera una corriente de cortocircuito y el voltaje cambia paulatinamente conforme se descarga. Por eso que se dice que en un capacitor la corriente está adelantada 90 grados con respecto de la tensión del mismo elemento. Bueno, en la potencia de un circuito de corriente alterna, la impedancia me genera precisamente efectos negativos. La potencia real vendrá siendo menor que la potencia aparente, o la que tendría que ser de manera ideal. De tal manera que la impedancia es un efecto de resistencia a la corriente alterna que presentan los dispositivos de manera natural. Solo se presenta en circuitos de corriente alterna. La impedancia es un fasor, de tal manera que es un fasor que, al estar debido a la ley de Ohm, para obtener el voltaje en un circuito, la relación entre el voltaje y la corriente en un circuito de corriente alterna es esa impedancia, tal y como lo es la resistencia en el caso de los circuitos de corriente directa.
la impedancia crea un desfase entre la corriente y el voltaje, lo cual a su vez genera un bajo factor de potencia, lo que nos afecta la potencia real en los circuitos de corriente alterna. Mm, Y bueno, eso, eso es obviamente indeseable en los circuitos de corriente alterna. Ese efecto puede ser eliminado cuando detectamos ya sea reactancia inductiva o capacitiva, pues usando el elemento contrario se puede anular ese efecto y llevar el factor de potencia a 1. De manera real es poco posible y poco factible, pero de manera ideal se pueden hacer los cálculos. Bueno, espero que este material les haya servido de algo y gracias por su atención.